Estamos grabando. Buenas tardes, noches. Noches porque a mí me pilla de noche, básicamente. Hoy estoy un poco más lejos de Asunción y estoy con un paisano y con un amigo, con Sacha, que es un paisano español, compatriota. Hola, Sacha, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y con mi querido amigo Jorge. Hola, Jorge. Hola, Gustavo. Hoy estábamos más cerca, pero hoy me pega un salto y estoy al otro lado Sí. del océano, o sea que me he ido un poquito más lejos. Pero Siempre nada, inquieto, Gustavo. pero como íbamos a hablar de un tema súper chulo, dije yo, pues hoy me quedo aquí hasta las 12, 1 menos 20 de la noche, y vamos a hablar de cosas súper interesantes. Además me comentaste un tema que queríamos tratar y qué mejor que charlar contigo y con Sacha. Si os parece, Sacha, bueno, tú ya te presentaste, Jorge, y eres parte del proyecto, pero Sacha, si te presentas tú, somos tus oídos y así te conocemos, si te parece. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Pues mi nombre es Sacha, actualmente trabajo en Microsoft, concretamente en el grupo de Microsoft Research. Aquí lo que hacemos en nuestro equipo, estamos incubando proyectos de innovación, especialmente orientados a la inteligencia artificial. Y bueno, yo conocí a Jorge básicamente ayer, conectamos inmediatamente, quedamos para comer, yo pensé que iba a ser una comida de 1 hora, yo creo que acabó 5 horas, yo no sé cuánto tardó esto, pero nos emocionamos, yo creo que hay un potencial ahora mismo en Paraguay enorme con todo el tema este de inteligencia artificial y Jorge me dijo, oye, ¿te apuntas a este podcast? Y yo, ya vamos, claro que sí, y aquí estamos. Qué bueno. Fantástico. Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Sacha. No, sí, realmente fue así muy rápido. Me dijeron, ¿sabes que viene una persona de Microsoft que también está metido en muy inteligencia artificial? Si quieren, de repente pueden hablar. Y con Sacha acordamos, bueno, vamos a almorzar. Eran, no sé, las 11 de la mañana. Dale, almorcemos. Así, nada, rápido, ¿verdad? Bueno, y nada, lo lindo que se alargó bastante fue que compartíamos de repente visiones, dos visiones bastante interesantes. Uno en cuanto a lo que es inteligencia artificial y la visión a futuro y impacto. Hablamos un montón de impacto a nivel social, impacto a nivel empresarial, impacto económico. Y luego otro que me gustó mucho, que Sacha, viniendo de afuera, tiene esa visión fresca de lo que es Paraguay, de lo que es el potencial de Paraguay. Yo también comparto, y bueno, también hablamos del tema, comparto mucho de que Paraguay de repente el mismo paraguayo no está explotando sus capacidades, si bien hay una fuerte búsqueda de talentos en Paraguay hoy, de empresas de afuera, ¿verdad? Para trabajo remoto en especial. Eh, Creemos y coincidimos con Sacha en eso de que se puede sacar mucho más talento en inteligencia artificial, ¿verdad? Y bueno, y ahí también nos alineamos nosotros dos, Gustavo, que creemos que también incorporando habilidades digitales en Paraguay se puede generar muchísimo valor, ¿verdad? Y adentrándonos un poco en el tema con Sacha, me gustó mucho la visión de Sacha en cuanto a lo que es el futuro. Realmente tiene un... Y Sacha, ahí no sé hasta dónde querés llegar en tu despliegue, tu concepto y tu idea, pero sí que nos hagas un breve pantallazo de cómo ves el futuro a nivel inteligencia artificial, obviamente, a nivel país, a nivel Paraguay, ¿verdad? Y un poquitito de ese salpicón de ideas que hicimos el otro día de qué le espera en el futuro y cómo Paraguay puede aprovechar ese futuro, ¿verdad? Sí, por supuesto, la verdad es que eso es un tema muy grande. Que el futuro de la inteligencia artificial es un área tratada ahora mismo en todos los medios, todo el mundo está hablando de esto. Algunos medios con mucho miedo, de alguna forma pensamos que nos imaginamos los Terminator, los Matrix y tal, y nos imaginamos aquí de todo. Yo creo que generalmente soy un gran optimista de toda la tecnología. Creo que la tecnología ahora mismo, como la vemos a la fecha de hoy,
Quizá estamos viendo la inteligencia artificial como esta cosa nueva que ha salido ahora de repente, de la nada. OpenAI de repente creó nueva forma una nueva tipo de red neuronal basada en transformers, que de repente predecía la próxima palabra, y ese era el único objetivo de OpenAI. Era una máquina que predecía la siguiente palabra, lo único que hacía. Pero de repente hemos visto que este predictor de la siguiente palabra de repente es capaz de escribir novelas, hacer diagnóstico de enfermedades raras o hacer un speech o cualquier cosa que pensemos. Entonces, de repente, pues estamos ostras. Entonces, nadie lo había pensado que esto iba a hacer esto, ¿no? Y esto pues ha dado otra vez a lugar a la imaginación de hacia dónde va la inteligencia artificial. Aunque lleva muchos años ya la inteligencia artificial, esto no es algo nuevo, evidentemente. Esto, digamos, estamos hablando concretamente de esta nueva era de la inteligencia artificial, que es la nueva era basada en transformers, con estas nuevas redes que están entrenadas con algoritmos no supervisados y con datos enormemente grandes de información que lo ponen. Además, que lo especial también de estas redes neuronales es que antes, normalmente, una inteligencia artificial necesitabas tenías alguien que tenía que decir, pues esto es un hot dog o no es un hot dog, por hacer la referencia a la serie, ¿no? Esto es hot dog o no es hot dog. Y tenías que poner etiquetas para decir qué era y qué no era, ¿no? Este tipo de inteligencia artificial no supervisada no requiere nada de eso. Tú le puedes dar todo el texto y como lo único que tiene que hacer es predecir la siguiente palabra, él ya estoy poniendo forma a esta inteligencia. Forma humana. Estás personificando. Rápidamente. Personificando. Y es capaz de predecir la siguiente palabra, ¿no? Y esto pues, nos da vistos de, ostras, esto parece que es inteligente, es capaz de hacer de todo, ¿no? Yo me gusta pensar que este es de alguna forma es el culmen de casi 50.000 años de evolución humana. Esto no es algo que de repente ha salido de la nada. Esto no hubiera pasado si no hubiera existido Internet, si no hubiera existido Wikipedia, si no hubiera existido la acumulación de información que hemos hecho durante años y años, si no hubiera existido, si la imprenta no hubiera existido para documentar y perdurar todo el conocimiento humano. Todo esto no hubiera existido si hace 50.000 años no hubiera surgido la comunicación verbal, ¿no? Todo esto es un resultado de todo esto, ¿vale? Ha sido 50.000 años. Digo 50.000 años porque a mí me parece aunque no se sabe exactamente, pero se estima más o menos que la lengua humana surgió hace 50.000 años. A mí me parece relativamente, aunque es una cifra grande, a mí me sorprende lo reciente que es realmente. Antes de 50.000 años no había lenguas para hablar, ¿no? Entonces, esto es algo fascinante, que hemos llegado ahí a raíz de la lengua, salió las herramientas, pues éramos capaces los humanos de decir, oye, pues yo ya sé cómo hacer fuego, cómo hacer una rueda y nos podíamos comunicar nuestra información, perdurar esa comunicación y casi de una forma viral poder comunicarnos entre nosotros y que ese conocimiento persista y evolucione con el tiempo, ¿no? Entonces, hay un autor que a mí, yo soy un gran fan de él, se llama Kevin Kelly, que es el fundador de Wired Magazine. Él llama realmente todo el conjunto de la tecnología creada por el ser humano, lo llama el technium. El technium es el conjunto de toda la tecnología y la tecnología puede ser desde un tenedor hasta la carretera, los edificios, los ordenadores, todo lo que está a nuestro alrededor. Todo eso lo llama el technium. Y la suma de todo todo esto es un organismo que realmente, si se ve así, casi tiene su forma propia. Yo le ponía un poco el ejemplo a Jorge, que de alguna forma nuestro cuerpo, si nos fijamos, tiene un montón de suborganismos dentro de nosotros mismos. Dentro de nuestro estómago tenemos la microbiota que vive ahí y tiene sus funciones. Y jamás nuestra microbiota va a ser capaz de entender o comprender que pertenece a un organismo muchísimo mayor. Tiene su mundo. Vive en su mundo, tiene sus relaciones, tiene su ciclo de vida, tiene sus procreaciones y tiene sus objetivos. La microbiota en nuestro estómago. Y de alguna forma existen ahí, pero es una inteligencia que es limitada y tiene unas funciones limitadas. Yo, como veo esta nueva inteligencia artificial, es realmente
la realización realmente de que estamos, por primera vez hemos creado un ser, bueno, que realmente no lo hemos creado de repente. Creo que este Technium es el equivalente a nuestro cuerpo humano, si lo fijamos así. Nosotros ahora somos esos agentes que pensamos que esta cosa nueva que nos habla y que nos dice cosas, dice, uy, mira, si nos está diciendo poema, nos está diciendo, está resolviendo diagnóstico de enfermedades raras. Pero realmente este sistema es un sistema que somos incapaces de comprender. Estas redes neuronales de un trillón trillón americano de parámetros. De parámetros. Somos incapaces de comprender. Sabemos que sí, que le tiramos texto y nos devuelve texto y además que lo hace muy bien, pero somos incapaces de entender cómo lo hace. Si te fijas, es muy parecido al símil que podamos tener nuestro microorganismo en nuestro cuerpo. Esa inteligencia, nosotros somos, esa inteligencia que vive dentro de nosotros es incapaz de entender la magnitud de lo que forma parte y entender o llegar a comprender en ningún momento, porque ni siquiera tiene redes neuronales ni nada, pero es incapaz de comprender que hay otro tipo de inteligencia a un nivel superior. Yo, para mí, esta visión de la inteligencia de la nueva era en la que estamos ahora, creo que hay que entenderla así. Hay un Technium que es, si pusiésemos a cámara rápida estos 50.000 años, hay una serie de cosas que están pasando en la Tierra, que de repente tenemos organismos, estos pequeñitos humanos que están creando carreteras, que están creando edificios, que están creando conexiones entre distintas partes del planeta. Si lo ves una imagen de satélite, ves cómo las ciudades van creciendo y cómo van mutando con el tiempo. Y es muy parecido realmente a un comportamiento biológico. Pero es un comportamiento biológico a una escala que nosotros somos incapaces de comprender. Nosotros vemos las sillas, vemos la mesa, vemos las carreteras, pero no nos damos a veces cuenta hasta que no realmente coges una imagen de satélite y das un paso atrás y dices, ostras, si es que esto si lo pones en cámara rápida, aquí hay un comportamiento que es casi biológico. Entonces, es una forma, yo sé que esto es una visión un poco distinta quizá de la que estamos todos acostumbrados a ver. Intentamos entender la inteligencia artificial o esta nueva inteligencia, la intentamos equiparar a nuestra inteligencia y siempre pensamos, ¿esto es más inteligente o menos inteligente a nosotros? Pero ¿qué pasaría si esta inteligencia es una inteligencia que es el culmen de realmente algo que es una entidad muchísimo más grande de lo que podemos entender nosotros como humanos? Y sí, tenemos una interfaz, igual que la microbiota tiene una interfaz con nuestro estómago, que es la que interactúa el día a día, le damos comida y que llega comida al día. Llega la comida, pero es incapaz de entender la microbiota por qué es esto, ¿no? Es igual nosotros. Nosotros tenemos nuestra interfaz, que es el lenguaje, y nos da esto, y nos parece genial, pero somos incapaces de entender la magnitud. Entonces, esto es un poco la de lo que digo de la inteligencia artificial. Ahí yo le decía a Sacha, bueno, mira, Sacha, yo realmente como que miraba 10 kilómetros más adelante como para decir, mira, el futuro que se viene, qué sé yo, la gente va a poder empoderarse más a partir de la tecnología, va a poder crecer en cuanto a capacidades, sus capacidades cognitivas van a poder ser en parte reemplazadas y aumentadas. Y Sacha me dice así, no, mira, fíjate acá 100.000 kilómetros más, esto puede ser algo así enorme. Y claro, es una visión muy disruptiva, ¿verdad? Después que me comentaste lo de Kevin Kelly, estuve mirando un poco las charlas que él hizo, inclusive lo vi en TED Talks, y muy interesante, muy, muy fundamentado, digamos, todo lo que expone. Y nada, me parecía lindo compartir esto, ¿verdad? En especial porque te da un paradigma y lo que le decía Sacha es el miedo de la gente hoy es la incertidumbre, ¿verdad? El empresario que a mí me habla o me consulta, amigos, gerentes, me dicen, ¿a dónde va esto, Jorge? O sea, yo quiero saber si me tengo que subir ya a esta ola, espero, cierto que aquí a 5 o 10 años mis empleados van a ser todos robots, ¿qué es lo que se viene, verdad? Y lo que solemos hablar mucho con Gustavo es, esta ola ya está acá, esta ola o te subís o te aplasta y hay muchas habilidades y poco tiempo, ¿verdad? Y en el tema que hoy nos pone acá a conversar es el tema de inteligencia artificial como una de esas olas. Y con Sacha veníamos conversando un poco de qué podemos hacer realmente por la educación en Paraguay, cómo
fortalecer a esos jóvenes que se vienen y cómo ellos pueden realmente subirse a esa ola para generar un cambio, no solamente un cambio a nivel personal o potenciarse ellos como profesionales, sino un cambio bastante radical, un cambio a nivel país. Y me contaba Sacha ahí, si quieres después traerte un poquitito, el caso de Corea del Sur, ¿verdad? Que en pocos años ellos hicieron pequeños cambios que a la larga generaron un impacto enorme. Y ahí me encantó mucho la visión de Sacha, porque es una persona que está viniendo de afuera y te dice, ustedes tienen muchísimo. Yo le conté un poco lo que es el sistema económico en Paraguay, lo que es nuestra gran fuente de recursos humanos, de recursos ecológicos. Y Sacha me decía, sí, pero los jóvenes, la educación, ustedes invierten en eso, pueden generar algo grande, ¿verdad? Ahí, Sacha, te pido si nos puedes comentar un poquitito de esa visión de cómo podemos empoderarle a los jóvenes y no tener que esperar que el gobierno se le prenda la lamparita para decir, ok, esta es una oportunidad y no una amenaza, ¿verdad? ¿Qué puedes comentarnos ahí, Sacha, de lo que habíamos hablado el otro día? Pues es una... Gracias por volverme a traerme. Sé que rápidamente me he ido yo al futurísimo, pero realmente no es futuro, es un poco describir el presente realmente, pero con una perspectiva un poco más zoom out, Más ¿no? Un poco amplia. ver la visión general. Pero ese área que tú comentas del tema de educación es algo que a mí me parece. Yo estoy, no puedo decir lo contento que estoy de que esto esté pasando, porque yo siempre estudié en la universidad y tal, pero yo siempre, no sé, vosotros, yo por lo menos en la universidad pues aprendí cosas, pero realmente no mucho de que lo he aplicado en mi carrera profesional. Sí que la universidad te enseña un poco lo que digo es a sufrir un poco, a hacer trabajos ahí rápidamente que muchas veces no te explican cómo hacerlo, pero tienes que buscarte la vida. Entonces, yo el tema educativo siempre he tenido una relación amor-odio en general. Y ahora, realmente, con esta nueva era de inteligencia artificial en la cual tú puedes tener un tutor, pero no un tutor cualquiera, que puedes tener al mayor experto del mundo en cualquier área que tú quieras. Este concepto y además gratis, es que eso es lo fascinante. Es decir, ahora mismo cualquier persona con un teléfono, que tenga un smartphone, que tenga un navegador, puede conectarse a OpenAI gratis, con una cuenta de Gmail o de Microsoft o lo que sea, y tiene acceso a un experto en cualquier área que uno se puede imaginar, con todo el conocimiento del mundo y encima con la mayor paciencia del mundo. Tú puedes decirle, es que no entiendo esto, explícamelo otra vez, pero explícamelo de esta manera. Y humildad, porque dices que se ha equivocado y te dice, perdón. Ahora... Sí, además que no, tiene paciencia, tiene empatía, incluso hablamos del último día del tema de la empatía, es otro tema, podemos dejar para luego, pero el tema de la paciencia que tiene de aprender. Yo, por ejemplo, a mí hay una cosa que a mí me fascinaba siempre, que era el tema de la edición genética, el CRISPR, que es esta tecnología médica que es fascinante y todo el mundo habla de que eso va a ser el futuro de la medicina, pero a mí me costaba mucho entender siempre cómo exactamente funciona CRISPR. Y de repente, pues un día, yo esto siempre he intentado leer y simplemente soy un adicto a leer libros y intentaba leer, pero me costaba porque veía que hay muchas cosas, muchos principios base de medicina que yo no tenía, que no entendía. Pero de repente le empecé, oye, explícame esto del CRISPR como si fuese un niño de 5 años. Empezó a contar un poco, pues mira, vale, eso es muy básico, pero espérate, profundiza un poco más. Exactamente cómo, yo de alguna forma pensaba que el CRISPR, yo siempre tenía entendido que el ADN en el cuerpo pues era el mismo ADN en todas las células del cuerpo. Pero claro, ¿cómo va a ser posible que la mutación genética esa se produzca a nivel de todo el cuerpo? Eso no lo entendía, ¿no? Y entonces me costaba cómo llegaba estos medicamentos a una parte concreta del cuerpo para hacer una mutación concreta. Y eso no podía entender cómo mi mente de ingeniero me costaba creer cómo funcionaba esto. Pues me tiré una tarde, nada, a lo mejor media hora, hablando con ChatGPT y fue fascinante. De repente me quedó clarísimo cómo funcionaba. Entonces, la capacidad de que cualquier persona en cualquier estado de educación pueda utilizar esto es yo lo que le comentaba un poco a Jorge, esto yo creo que pone al mismo nivel, hasta ahora pues siempre todo el mundo tenía suerte de ir a Harvard o de ir a Stanford, pues claro, tenía una ventaja mucho mayor que el resto. Pero cuando tienes a un profesor que puede ser, es que otro escenario que a mí me encanta mucho de ChatGPT es que puedes hacerle que te impersone a una persona en concreta. Le puedes decir, oye, impersóname a Gandhi
y quiero que seas Gandhi mientras que estés hablando conmigo y quiero entender la filosofía de Gandhi. O ahora que está la película Oppenheimer, in persona Oppenheimer y quiero entender tu filosofía, quiero entender figuras históricas, en plan Julio César. Quiero que seas Julio César y quiero que me expliques tu perspectiva de qué es lo que pasó en tu tiempo. Incluso le puedes traer gente del pasado al presente. Es decir, a lo mejor Confucio, hace yo que sé cuántos años de Confucio, ¿no? Pero tú puedes traer Confucio y decir, oye, pues toda esa filosofía que tenías antes, ¿cómo la aplicarías a los tiempos actuales? Y de repente traes gente del pasado al presente. Yo he traído muchas conversaciones con Leonardo da Vinci, que de repente lo traes y te trae filosofía de ostras, nunca me he imaginado que... Pero claro, todo lo que dice tiene sentido con su perspectiva, ¿no? Entonces, el hecho de que esto de repente ha nivelado al mundo entero a nivel educación, esto creo que esto va a pasar algo parecido con lo que pasa con las startups, ¿no? Hay países en los cuales la educación es un sistema extremadamente complejo, difícil de mover. Estados Unidos, muchos países en Europa, es muy difícil de cambiar el paradigma de la educación, pero quizá los países que son startups como país tienen la posibilidad realmente de repensar la educación. Es decir, ¿qué pasaría? Y tampoco, con poco riesgo relativamente, es decir, ¿qué pasaría si pensamos en educación basada en inteligencia artificial? Que asista y que cualquier chaval o chavala pueda realmente tener acceso a esta inteligencia artificial y cómo se integra eso con los sistemas educativos, ¿no? Ahí donde era yo mi call to action a Jorge, decir, oye, sería interesante hacer un hackathon, que luego hablaremos un poco más sobre esto, para atraer estudiantes y que piensen cómo, una cosa, por ejemplo, única de Paraguay, la penetración de WhatsApp. Yo sé que en España se utiliza y tal, pero no al nivel de Paraguay. Yo lo que he visto en Paraguay me ha dejado impresionado que es que para todo se utiliza WhatsApp. Sí. Jorge directamente, yo le hablé por LinkedIn y dice, no, este es mi WhatsApp. Y digo, no, ¿por qué no hablamos por LinkedIn? No, dos palabras ya le dije, escribimos en WhatsApp. Sí. Entonces, como plataforma es muy potente porque de repente es un sistema de comunicación enorme que está muy asentado, que es relativamente fácil conectarlo esto con un ChatGPT para sistemas educativos, para que cualquier persona en cualquier pueblo, en cualquier parte pueda utilizarlo para aprender y tener un asistente que le pueda ayudar. Y realmente repensar el currículum educativo es algo también yo creo que es interesante pensarlo, que a lo mejor no se va a cambiar el sistema educativo en Paraguay, no creo, a nivel político será difícil, pero sobre este sistema, plantear un sistema en el cual, oye, ¿cómo empoderamos a la gente para que después de salir del colegio, oye, tengan proyectos y puedan trabajar juntos y a lo mejor aprender colaborando a través de WhatsApp plus inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer? Y creo que ese tipo de experimentación en una población pequeña como es Paraguay, creo que tiene un potencial enorme. Y ahí donde iba el ejemplo, decía yo, un día me puse a decir, me puse con ChatGPT a preguntarle, oye, países que realmente hayan cambiado radicalmente en un plazo de 20 o 30 años, ¿no? Cuéntame países. Y un ejemplo, me sacó varios, pero me llamó la atención el de Corea del Sur. Porque Corea del Sur hace 50 años era un país tercermundista. A raíz de invertir en dos cosas, en tecnología y en educación, Corea del Sur es lo que es hoy en día. Creo que Paraguay tiene esa oportunidad. Y es una oportunidad porque Paraguay, al ser uno de los países de mayor crecimiento en Latinoamérica, tiene un potencial enorme. Es una población pequeña, pero con unas capacidades enormes de crecer. Entonces, y con, bueno, aparte de recursos naturales, tema económico, hay muchos factores que de repente confluyen en Paraguay para realmente ser un hub de innovación, sobre todo en temas de inteligencia artificial. Voy a hacer una preguntita nada más, Sacha, porque cuando enganchamos todo esto también con el mundo de las empresas y todo, ¿no? O sea, digamos, antes lo comentaba ya Jorge, la inquietud que trasladan los empresarios, los gerentes, etcétera. Pero, ¿qué bajada tiene esto? Es decir, porque todo esto lo utilizamos, es un proceso fantástico, la gente hace cosas con la herramienta, se construyen proyectos educativos, como estamos Jorge y yo, incluso con director de la academia y todo, pero ¿cómo enganchas estos dos mundos, no? Porque parece que es un mundo que está ahí deseado y deseable,
pero luego en la realidad de las empresas no hace falta desentrañar todo eso, pero ¿cómo enganchas estos dos mundos para que realmente se convierta en una herramienta de productividad, ¿no? O sea, ¿qué aspectos identificas tú que son básicos para unir estas dos piezas y que finalmente no sea lo que dicen muchos o que antes avanzamos? Quiero sustituir todo por robots, porque creo que eso me parece que es una aproximación errónea, pero ¿cómo puede influir esta tecnología en la productividad y la eficiencia de las empresas? ¿Cómo se puede dar ese enganche entre esos dos mundos? ¿Cómo lo visualizas tú? Yo creo que hay que verlo. A mí hay una... No sé dónde lo leí, que lo que hablaban no es realmente la nueva era de la inteligencia artificial, es la nueva era de la augmentación. La augmentación no es la inteligencia, con la inteligencia artificial estamos aumentando nuestras capacidades cognitivas, pero estamos viendo Apple, y varios, con el tema de provision, de aumentación de visión, vamos a tener aumentación de auditiva, está ya Elon Musk con su Neuralink, que directamente vamos a aumentar físicamente nuestro cerebro. Va a haber aumentación táctil, va a haber muchos tipos de tecnologías. Vamos a entrar en una era de aumentación en general, ¿no? En el cual todo lo que está... Y aumentaciones, eso implica aumentación de productividad a unos niveles enormes. Eso, claro, a la gente le da miedo. Es decir, de repente vamos a acelerarnos todos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Yo como informático, una de las cosas que siempre se ve, pero creo que realmente se aplica a otros sectores. En informática, cuando está haciendo gestión de proyectos, hay una cosa, no me sale la palabra en español, el backlog, ¿no? Las tareas pendientes que tienes que hacer, ¿no? Ese backlog siempre es gigantesco. Es monstruosamente gigantesco. O sea, siempre es enorme este backlog. Y nunca para de crecer. Entonces, siempre estamos trabajando, oye, las P1, las P2, las P3, siempre priorizando el trabajo, ¿no? Y al final trabajamos con las P1 y las P2 y las P3, pues imposible, nada, imposible meter para las P2 y las P3, siempre vamos con las P1 al final, ¿no? Pero siempre tenemos ese backlog enorme, ¿no? Entonces, yo creo que realmente no va a ser que va a faltar trabajo, es que ya por fin vamos a poder meternos en el backlog. Y realmente vamos a poder avanzar en muchas cosas que teníamos ganas de hacer y que nunca podíamos hacer, ¿no? Eso es por una parte. Yo creo que siempre todo el mundo tiene backlog, en cualquier sector van a tener backlog de cosas pendientes que tienen que hacer que nunca pueden hacer porque no tienen recursos, no tienen tiempo para hacer. Entonces, eso es cierto. Empezar a traer ese backlog va a ser importante. Creo que también, de alguna forma, hay mucha gente porque tiene miedo un poco de qué pasa con los trabajos a fecha de hoy, ¿no? Si te fijas, ahora voy a decir otra idea quizá un poco indisruptiva también, pero bueno, ya lo dejo aquí, ya me puse ya con el tema de la microbiota, pero si realmente si tú piensas hace 200, 300 años, antes quizá de la revolución industrial, básicamente todo el mundo en lo que trabajaba en las granjas y el trabajo que había, pues eran granjeros o cazadores, en gran mayoría, y esa era la mayor parte del trabajo, ¿no? Fue la revolución industrial, la revolución agrónoma, la que empezó a traer, oye, ya no hace falta que todo el mundo hagamos lo mismo, ya nos podemos especializar, ya tenemos sí, tenemos ganadero, granjero, pero también tenemos químicos, tenemos constructores, ya podemos especializar distintos trabajos, ¿no? Y ahí salió el concepto de trabajo como lo entendemos hoy. La revolución industrial incluso lo hizo porque el concepto de trabajo es algo normal pero pensamos que eso siempre ha estado ahí, ¿no? Es una cosa relativamente nueva. El concepto de trabajo es algo que es muy nuevo, relativamente. 50.000 años salió el habla. Hace 200, 300 años, el concepto de trabajo asalariado en el cual tenías un jefe y tal, eso es relativamente reciente. Y ahora de repente esto está planteándonos, oye, ¿qué es el futuro del trabajo? Hablábamos el último día a dónde va, cuáles son los trabajos del futuro. Pues seguramente a estos granjeros, a estos cazadores, jamás hubieran entendido que iba a haber una cosa que se llama profesor de pilates. Jamás lo hubieran pensado que iba a ser alguien que trabaja en bolsa, ¿no? Eso serían cosas que jamás lo hubieran entendido, ¿no? Va a haber una nueva era de trabajo completamente distintas. Sí, esto es verdad que esta inteligencia va a acelerarlo esto rápidamente, pero creo que nos vamos a adaptar relativamente rápido.
Pero creo que hay una nueva frontera para todas estas empresas que se plantean qué es lo siguiente, porque ahora hay una primera fase, que es que todo el mundo está con el ChatGPT alucinando, esto me va a hacer mi trabajo estupendamente, que hay que generar campaña de marketing, ChatGPT, esto me lo hace en 2 minutos, me hace una campaña, hay que hacer logotipos, nada, Midjourney, nada, me genera logotipos. Entonces, claro, todo el mundo está emocionando, pero se está emocionando con la parte generativa a corto plazo, es decir, que es lo que es generar contenido. El futuro no es generar contenido, porque en el futuro, con todos estos sistemas de inteligencia artificial, lo que van a ponerse van a ser intermediarios que nos van a dar la información que queremos en el formato que queremos cuando nosotros queremos. Ya no es necesario precrear una campaña, no es necesario crear un documento, no es necesario crear un Excel o un PowerPoint. Lo que esta inteligencia artificial se va a poner entre medio y cuando nosotros queramos algo, pues se lo vamos a pedir y nos la va a dar en el formato que nosotros queremos. Por el otro lado, nosotros si queremos producir, le diremos a la inteligencia artificial, oye, esta es información que yo ofrezco al mundo y esta inteligencia artificial será capaz de consumirla cuando alguien la necesite, en el momento que la necesite, en el formato que esa persona necesite. Cuando lo planteas así, realmente te planteas, bueno, pues hay muchas cosas que se van a replantear. Microsoft, yo creo que ahora mismo está en una fase en la cual está diciendo, bueno, ¿qué pasa con Office? ¿Qué pasa con todos los productos de Microsoft tradicionales? ¿Cómo se genera el contenido? Y ahora estamos todos, entendemos que hay que comunicarnos con documentos porque asumimos que hay que hacer una PowerPoint, oye, hay que hacer el PowerPoint. Pero, ¿qué pasaría si no hace falta crear PowerPoints? Que realmente creas contenido específico para cada persona en cada momento. ¿Haría falta crear documentos Word gigantescos de especificaciones de no sé qué? ¿Haría falta eso todavía? A lo mejor no hace falta ya documentos de Word. ¿Hace falta Excel? Pues no lo sabemos. Porque es que ya te vas con el Code Interpreter y ya directamente te saca la información que tú quieres cuando quieres en el formato que tú quieres. Entonces, ya no... Entonces, vamos a replantearnos muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que es siguiente? Yo hay una cosa que me puse un día a filosofar que hay con la inteligencia artificial esta y dice, oye, ¿qué nos queda para nosotros? ¿Qué hacemos el resto? Si tú lo haces todo, ¿qué hacemos el resto? Y me dijo una cosa muy interesante. Mira, yo puedo hacer muchas cosas, pero no tengo intención. No tengo... alguien me tiene que decir lo que tengo que hacer. Entonces, eso es algo que es muy importante de esta inteligencia artificial. Requiere que alguien tenga intención, que le dé la intención a alguien para ejecutar algo. Entonces, hay una nueva era que yo creo que vamos a experimentar. Primero, los trabajos van a cambiar. Quizá vamos a pensar va a haber más trabajos que tú vas a trabajar quizá más por vocación, porque vas a crear ideas o vas a crear o innovar por tu cuenta. Y vas a poder compartirlo con el mundo de una forma mucho más eficiente. Creo que también hay una nueva era de experiencias, porque las experiencias, estos sistemas digitales de inteligencia artificial son incapaces de hacer. El otro día estaba hablando con una chica que es una bailarina de baile paraguayo y está dudando de decir, yo no sé si seguir mi carrera, porque es una chica que lleva desde los 5 años haciendo bailes y es una apasionada del baile. Pero claro, decía, yo quiero mi carrera, pues claro, voy a tener que estudiar contabilidad. Y yo que le decía, pero si es que, vamos a ver, ¿cuánta gente habrá en el mundo que hace contabilidad y que tiene ese conocimiento? ¿Y cuánta gente tiene el conocimiento desde los 5 años de hacer bailes auténticamente paraguayos con las botellas y todo este follón? Muy poca gente. Tu valor único en ese momento va a ser eso que tú vas a poder generar. Es muy único, muy especial, que muy poca gente va a poder tener. Tú ofreces una experiencia que jamás va a ser replicable con la inteligencia artificial. El futuro es probable que lo que vamos a ver es un aumento de servicios y productos orientados a experiencias. Y experiencias tienen que ser experiencias que no es experiencia de un ser humano, que hablaba con Jorge el último día, es experiencia que de un servicio técnico de mayor calidad. No, el servicio técnico, si es orientado al habla, si es comunicación, eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Estamos hablando de cosas que no son orientadas a la comunicación. Estamos hablando de experiencias sensoriales, experiencias humanas, experiencias de sentimientos. Esto quizás es por donde vamos a ver una nueva revolución de nuevos puestos de trabajo que, igual que la profesor de Pilates eran capaces de comprender al principio de la revolución industrial, pues seguramente vamos a ver ese nuevo tipo de roles apareciendo. Y creo que son muy ricos. O sea, eso nos va a dar lugar a otro tipo de educación que tenemos que dar, una educación más humana, una educación más realmente de saber cómo comunicarnos, de expresarnos. Pues va a haber una nueva forma de entender la educación y los trabajos. Yo creo que para todas estas empresas que están planteando hacia dónde va el futuro, es qué experiencia puede dar el producto de nuestra empresa a nuestros usuarios.
digo pensando, a corto plazo seguramente con toda esta inteligencia artificial generativa va a dar mucho y le van a dar mucho valor. A corto plazo, 4 o 5 años, seguramente con esto a corto plazo lo pueden sacar así, pero más allá tienen que empezar a pensar en cuál es la experiencia de mi producto o servicio y cómo puedo dar una experiencia que sea exclusivamente valiosa y que no es comparable con ninguna otra. Y ahí es donde yo creo que va a haber una nueva revolución. Genial. O sea, en resumen, ese potenciamiento de las personas, lo mismo que nuestro título, ¿verdad? Potenciando a las personas, vamos a generar esa hiperproductividad también para las empresas, lo cual se alinea mucho con las anteriores revoluciones industriales, ¿verdad? Todas las revoluciones industriales anteriores, el primer impacto que tuvieron fue generar mayor productividad, generar mejor y mayor calidad de productos, reducción de costos en esos productos, con lo cual también la gente podía consumir más a menor costo y ese sobrante de dinero, digamos, que las familias que consumían antes con otros productos más costosos, se vuelve otra vez a introducir al mercado para poder ir generando valor con otras profesiones, ¿verdad? Se alinea mucho al concepto de revolución industrial que ya varios de nosotros estudiamos, ¿verdad? Me gustó mucho ese enlace, ¿verdad? El potenciamiento de las personas directamente generando mayor productividad para las empresas y se alinea inclusive a nuestro título, ¿verdad? Y ahí podemos entrar un poquitito de lo que veníamos hablando. Inteligencia Artificial Made in Paraguay, potenciando oportunidades globales. Y ahí estuvimos hablando con Sacha y me decía Sacha, mira Jorge, esto lo podemos hacer rápido. Esto puede ser algo que se puede generar un efecto inmediato. Yo ya lo viví antes, la gente tiene, y Gustavo, vos también sabes que vos y yo recibimos todo el tiempo consultas de esto, tiene hambre de inteligencia artificial, tiene hambre de cuestiones como automatización, tiene hambre de saber qué hacer con sus datos. Y ahí Sacha me decía, esta es una gran oportunidad para un hackathon. Y yo le decía, bueno, yo te ganas de escuchar ya porque me tiene los dientes largos, que era lo del hackathon, y a ver si ya lo contáis. Lo contamos ahora. Y me decía él, hay una oportunidad grande y necesitamos simplemente un lugar, creamos unos temas, le alineamos a los chicos para que puedan pensar en un esquema de proyecto y en un hackathon lanzamos para que los chicos se puedan abrir a la creatividad y generar con inteligencia artificial proyectos y eso va a tener un impacto inmediato, me dice. Y yo me quedé así, wow, tiene toda la razón. Bueno, Sacha está en Paraguay hasta el 15 de agosto y le digo yo, bueno, quedan poquísimos días, ¿verdad? Y le digo, bueno, perfecto. Yo me sumo, le comento a Gustavo la idea y después empezamos a armar. Ese mismo día le digo yo, mira, este puede ser un flyer y él me lanza, esto pueden ser los títulos y de ahí ya creamos el concepto de hackathon, inclusive ya está en la agenda del día. Me encantó porque fue así, inteligencia artificial aplicada al potenciamiento y a la hiperproductividad de esta idea, porque en horas sacamos esto. Y bueno, ahí sí nos contás, Sacha, un poco cómo podemos hacer ese hackathon, qué valor vamos a entregar a esos jóvenes y después cerramos brindando un poco más detalles de lo que se viene, ¿verdad? Sí. Yo soy un gran fan de hackathons. Una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, mucho de Microsoft es a raíz de, o sea, tenemos mucha historia, ¿no? Tenemos a Bill Gates, luego pasó a Steve Ballmer y luego recientemente con Satya Nadella, ¿no? Satya introdujo el concepto de growth mindset, de pensamiento, de mentalidad de crecimiento, ¿no? Introdujo el concepto dentro de la empresa, aunque los hackathons existían fuera de Microsoft, pero en Microsoft todos los años se hace un hackathon. Un hackathon es básicamente se juntan todos los empleados de Microsoft, se juntan durante 1 o 2 días y no hay ningún proyecto a priori definido, sino que la gente se junta, se organiza por sí sola
y dice, bueno, a ver qué ideas hay. La gente publica ideas, la gente crea grupos en función de afinidad. Oye, a mí me gusta esta idea, me gusta esta idea. La gente se junta, se agrupa y durante 1 o 2 días tienen que, de forma maratoniana, la gente a veces duerme ahí en las oficinas y tal, se ponen a tope para intentar consolidar un concepto de una idea. Y generalmente, pues, a veces un prototipo se desarrolla, otras veces no se desarrolla nada, es directamente una visión. Hay gente que directamente, pues hay gente como, no todo el mundo de Microsoft es técnico ni desarrollador, te viene gente de marketing, te viene gente de recursos humanos, y entonces la gente se sienta y dice, oye, pues vamos a... Y lo bueno de todo esto es que te permite hacer ese networking que normalmente en el día a día no tienes para hacer, que es otra cosa importante, yo creo que este evento que queremos hacer es traer a la gente interesada en esta área, que se ponga en un solo sitio, hagan networking, que no piensen en su trabajo, no piensen en su día a día, que realmente digan, oye, espera, vamos a parar un momento, que hay una cosa aquí que se llama inteligencia artificial, que realmente vamos a pensar en ideas, porque solamente es muy probable que muchas ideas que salgan del hackathon no van a ser el siguiente WhatsApp o el siguiente Facebook, pero sí que va a hacer va a crear esa spark, esa mecha que va a hacer que la gente empiece a darse cuenta, ostras, es que esto lo hemos hecho en 1 o 2 días, ¿qué pasaría si nos dedicamos un mes y no podemos hacer esto y lo lanzamos juntos, ¿no? Entonces, crear esa mecha creo que es muy importante para lanzar realmente, oye, por primera vez en la historia ahora mismo tenemos una tecnología que es totalmente gratuita, que está accesible a todo el mundo, que tiene APIs, que todo el mundo lo puede llamar. Ahora con las aplicaciones no code, tipo Make o Zapier, ya se integran directamente con OpenAI. Es que ya no requieres ni siquiera programar ya. Entonces, ya todo se hace a través de una página web, visualmente, lo conectas y tienes inmediatamente un prototipo rápidamente en móvil, en web, donde tú quieras. Entonces, creo que ese es un poco el objetivo del hackathon, lanzar esa mecha que des ese empoderamiento a la gente, sobre todo a la gente joven, diciendo, es que no dependemos de que un gobierno o una empresa nos contrate para lanzar esto. Hoy es fecha de hoy, cualquiera puede hacerlo. A mí siempre me sorprende WhatsApp, hablando de referente, que no sé si al principio, no sé si tenía, cuando la compraron, tendría 20 o 30 empleados. O sea, era una empresa y la compraron no sé por cuántos miles de millones de dólares, ¿no? No requiere tanta gente para realmente crear algo revolucionario. Y hoy en día las herramientas están más accesibles que nunca y con un reach y un acceso ya no solamente habría que limitarlo y con esa mentalidad solamente Paraguay, es que tenemos acceso al mundo entero. Y desde Paraguay, con unos costes a veces mucho inferiores de lo que puede ser el resto del mundo, se puede hacer cosas increíbles. Entonces, ahí era un poco, por lo menos de mi viaje, lo que me encantaría es volver a Estados Unidos de vuelta, pero haber dejado esa mecha para que realmente porque yo lo he visto en otros hackathons, que de repente esas conexiones, después del hackathon, salen cosas maravillosas. No hay que el hackathon, pues va a ser un evento, va a ser divertido, va a estar interesante, pero lo bonito va a ser lo que va a venir después del hackathon, una vez que hemos lanzado esa mecha. Una cosa que, solamente por acotar una cosita que me gustó mucho de lo que has dicho, el hackathon siempre está como muy asociado a perfiles técnicos, ¿no? A desarrollar algo. Hay mucha asociación a eso. Pero has dicho una cosa que me ha gustado muchísimo, en Microsoft, cuando la gente de marketing, los de recursos humanos, que es verdad que hoy en día con las herramientas de no-code, que se hace todo súper accesible, que cualquier perfil, sin que tenga un background técnico, puede crear algo. Y aparte puede crear algo en un entorno de hackathon, porque en un hackathon al final, verdad que hay mucha asociación entre eso y nos imaginamos a los programadores, ¿no?, creando cosas rápidamente, como tú dices, durmiendo sobre el teclado, pero a lo mejor creas un concepto, además un programador, uno de marketing y yo qué sé, el de administración, todos juntos. O sea, sin la necesidad de que los tres sepan codificar sin que tengan ese background técnico, sino que además el técnico puede alimentar y puede potenciar, pero además con esta herramienta que les ayuda a todos, lo que puede salir de ahí. Yo lo dejo ahí, que en el hackathon que estáis preparando, creo que es tan disruptivo el hacerlo como el que diga a la gente, oye, yo no sé codificar, pero puedo ir, porque está muy asociado a programadores. Entonces, esa visión más amplia, me he quedado con eso, me ha parecido brutal. Curiosamente que los roles que has dado de marketing, recursos humanos, fíjate que son roles muy de empresa, ¿no? Yo en los hackathons que yo más... Yo en Seattle, siempre que hay un hackathon me intento escapar. A veces me lleva a mi hijo. Es que te puede llevar... Mi hijo, por ejemplo, que tiene 8 años, fuimos a un hackathon juntos. Me lo traje en plan, bueno, no sé, ¿qué pasa la tarde aquí en el hackathon?
hicimos un hackathon que se puso gente que no era ninguno informático. Estaba mi hijo, lo nombramos Chief Marketing Officer. Pero luego la gente que teníamos ahí eran gente de educación, teníamos un biólogo, que es que ni siquiera tiene que ser el sector típico de empresa. Al revés, nuestro proyecto ganó ese hackathon porque hicimos un sistema completamente distinto para pensar cómo sería educación a través de resolviendo errores y tal. Bueno, un tema curioso que ya un día os comentaré. Pero básicamente fue una idea de mi hijo que de repente se le ocurrió y él quería aprender a programar, pero curiosamente yo le ponía el curso de programación y le aburría un montón la primera parte del curso donde le contaban tanta lotería. Él quería siempre la parte final. No, pásame, yo quiero los juegos del final. Claro, ahí me digo, ¿cómo sería una educación basada en juegos y no en lecturas y en conferencias y tal, sino cómo sería una forma de educación empezando por la parte del final, no por la parte aburrida Y entonces, a raíz de eso, surgió ese hackathon que ganó en ese evento y mi hijo ganó, le dieron su medallita, estaba el tío súper contento. Esto no... Otra cosa que comentaba Jorge, ¿no? Antes de eso, incluso, un día estaba un día ahí durmiendo ahí mi hijo ahí estaba intentando que se acostase, pero tenía la luz encendida y le dejé ahí un rato ahí. Bueno, ya al rato vi que apagó la luz. Y al día siguiente le pregunté, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te quedas hasta tan tarde? Dice, no, es que estaba pensando en mi nuevo plan de negocio. Y yo, ¿cómo que plan de negocio? Sí, quiero crear un videojuego. Entonces estaba escribiendo en un papel su plan de negocio. Curiosamente, el paso número 1 es preguntar a ChatGPT cómo crear un videojuego. Paso número 2, pedirle a ChatGPT que me genere el código tal. Paso número 3, curiosamente, hazme las pruebas unitarias de no sé lo que está pensando de las pruebas del videojuego. Paso número 4, lanzarlo. Paso número 5, hacerme millonario. Yo, claro que mi hijo, concretamente, es distinto de la media, porque sí que me escucha todo el día hablar de la inteligencia artificial del ChatGPT, está cansado de escucharme, pero que ya él conceptualmente entienda que un chaval de 8 años entienda que esta inteligencia artificial lo va a cambiar todo. Creo que esto sería interesante en este hackathon traer la mayor diversidad posible. Intentar no solamente pensar en empresas, que puedes traer desde un profesor hasta alguien que vende por la calle o lo que sea. Es que a lo mejor eso es demasiado extremo, ¿no? Pero yo creo que sería interesante tener una diversidad enorme, porque ahí es donde realmente hoy en día ya no hay ningún límite. Eso sería lo interesante. Sí, de hecho, ahí en el mismo flyer que ya tenemos creado, menciona de que no es necesario tener conocimientos de inteligencia artificial ni conocimientos técnicos, ¿verdad? La idea es justamente lo que comentaba Sacha, llegar a todo el público en general. Trataremos de apuntar a ese mercado joven, a ese mercado de universitarios que obviamente tienen ideas frescas, todavía no tienen los vicios de algunas empresas y que tenés que cumplir horario, que tienen esa visión diferente a lo que de repente nosotros vivimos ya en nuestros tiempos, digamos. Y bueno, ese hackathon le pusimos la fecha próximo 12 de agosto, es un sábado. La idea es iniciar a las 9 de la mañana y terminarlo hasta las últimas horas, ¿verdad? Creemos que llegaría hasta las 9 de la noche. Si se pasa, bueno, igual con la premiación vamos a estar ahí presentes hasta el cierre, ¿verdad? Vamos a ir brindando más detalles, a hacer un lanzamiento. Estamos preparando y buscando ya también sponsor, gente que se está sumando, también lo que va a ser el lugar. Y realmente lo estamos armando así en tiempo récord. Esto lo hablamos hace 2 días y yo ya hablé con gente que me dijo, wow, me encanta la idea, me quiero sumar. Así que eso es lo que podemos brindar hoy, ¿verdad? El 12 de agosto, que se anote la gente, presentaremos unos flyers, haremos una pequeña charla también para que la gente entienda justamente lo que vos decías, Gustavo, la gente lo asocia directo al hackathon con, wow, los hackers técnicos encerrados en sus computadoras. No, la idea es hacer una breve charla, explicar así como lo explicó recién Sacha, bien sencillo. El valor que se busca, el propósito, la idea no es, mira, te vas a venir a sacar el próximo Facebook y tenés que programarte de 0 a 1000 líneas. No, la idea es la idea. Sacate una idea, pregúntate cosas nuevas, salí con ideas frescas. Entonces, ese hackathon es lo que
queríamos también comentar hoy, Gustavo, aprovechando el espacio que nos ayudas a tener con este podcast. Y bueno, para mí me parece genial, me parece brutal el concepto, me parece hermoso que sea así tan rápido también, ¿verdad? Aprovechando que Sacha está acá presente. Y ahí, bueno, estaremos acercándonos también a gente del mundo de incubadoras, estaremos trayendo profesionales que sean mentores. La idea es juntar talento ya bastante, digamos, con bastante expertise para poder guiar un poquito a estos jóvenes a que ellos tengan un norte a seguir. Después nada, que ellos puedan crear las ideas que quieran, les brindaremos las herramientas, les explicaremos un poquitito cómo tienen que ir, cómo tienen que usar las mejores prácticas y después que ellos hagan como el hijo de 8 años de Sacha que te trae una idea de negocio brutal, genial, ¿verdad? Y ese es nuestro objetivo, Gustavo. Ojalá vayan criaturas de esa edad, sería maravilloso. Yo creo que, además en Paraguay, creo que este tipo de iniciativas, la gente se engancha enseguida, la gente tiene hambre por hacer cosas, hambre por aprender, más de la que el establishment da a entender, o sea, sí. Muchas más. Entonces me parece una súper idea. Lo peor es que no estoy. Justo no estoy y me mata de pena, pero va a estar brutal. Te vamos a conseguir el pedestal ese con el monitor que tiene las rueditas, así. Me parece una súper idea. Creo que va a encajar súper bien. Hay hambre, os digo, por eso, y me parece brutal. O sea que, vamos, me parece brillante. Una idea súper brillante. Yo le comentaba a Sacha que en las últimas charlas que yo estuve ponente, había un montón de gente de todos los rubros. Recuerdo una persona de construcción que me decía, ¿cómo yo meto en la construcción inteligencia artificial? Y yo dije, wow, ok. Bueno, generalmente arranca por el tema de los planos. No. Yo quiero que mi albañil me reporte y con inteligencia artificial generar yo un reporte de avance. Y yo dije, wow, cierto, qué buena idea, ¿verdad? Con un speech to text, ella podría tener ideas y poder recopilar lo que hoy queda en el aire porque todo es verbal y crear informes. Yo decía, wow, cierto. Y en otro caso le conté un poco a Sacha los perfiles de personas que se inscribieron en otra ponencia que me dieron para esta semana justamente, y son de todos los perfiles, Gustavo, no es que es 80% tecnología y 10%, no sé, técnico y simplemente 10% fuera de todo eso. De todos los rubros, de todas las especialidades. A mí me encanta, me parece genial porque nos da fe de que este propósito que tenemos, Gustavo, y que Sacha también lo tiene, que nos une en este momento, es grande lo que se viene y la gente quiere sumarse, quiere ser parte de esto. Entonces, bueno, les invitamos a todos al hackathon de inteligencia artificial. Vamos a estar compartiendo en medios, en redes sociales lo que va a ser, que se agenden esa fecha, 12 de agosto, que se quiten todas las actividades, que se quiten el asado del mediodía, porque va a ser todo un día. Que lo hagan después del hackathon. Que sea para el festejo de la noche. Claro, exacto. Qué fantástica idea. Qué bueno compartirla y va a estar súper bien. Yo creo que va a ser una súper experiencia y la gente se va a enganchar. Y me parece que este tipo de iniciativas en las que un día hablábamos con gente, bueno, pero es que el gobierno no promueve nada de esto. Dejaos de excusas. Eso son excusas. La iniciativa de la gente es la que va a promover todo esto. El deseo que tengamos todos de poder crear estos espacios es lo que se va a tener en cuenta. Lo otro, ya está, es lo que hay. Punto. Eso pasa en todos los países. Y aparte creo que Sacha, que viene de Estados Unidos, creo que ahí el concepto de iniciativa privada está como muy arraigado. Entonces, el buscarse un poco la vida, el que si en algo crees y tienes la iniciativa, no esperes a que lo haga nadie por ti, sino hacerlo y ya está. Entonces, creo que en eso la gente se engancha mucho en Paraguay y me parece una iniciativa brillante, absolutamente brillante, que va a encajar súper bien. Súper bien. O sea que apoyarla entre todos. O sea, una cosa que yo creo que es importante y muchas veces perdemos la perspectiva es hay
me acuerdo qué autor, un autor de ciencia ficción, que me acuerdo que dijo una frase que a mí siempre se me ha quedado en la cabeza, que es "Technology always trumps over politics". La tecnología siempre supera a las políticas. Entonces, de hecho lo vemos, los políticos de alguna forma pues intentan hacer lo que pueden, pero cuando viene una nueva ola de tecnología, las redes sociales, de repente los políticos les pilla por sorpresa, y así ganó Obama las elecciones en su día gracias a las redes sociales. Algo que nadie se podía esperar, que iba a salir un candidato como Obama en su día, ¿no? Correcto. Yo creo que la tecnología siempre va por delante, y lo bueno es que es autónoma en sí. Entonces no depende de ninguna política ni de ningún gobierno, y realmente hoy más que nunca cualquier persona tiene acceso a esa tecnología para hacer algo disruptivo. Ha democratizado mucho. O sea, yo creo que Sí. ha venido a democratizar todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que no tiene ningún límite, o sea, que no es una forma de hablar, es que realmente no tiene ningún límite. Únicamente nuestra creatividad y nuestras capacidades. Y el resto está a nuestro servicio con ese tipo de tecnología. O sea que, no sé, brutal. Oye, chicos, llevamos casi una horita, lo cual, esto graba 50 horas, yo que tendríamos la capacidad para estar aquí 50 horas, pero ha sido súper interesante. Yo creo que el espacio que estáis creando para el día 12 de agosto en Asunción va a ser brutal. Me mata de pena no poder estar, pero seguro que ahí Jorge, representante, va a estar más que a la altura y mucho más todavía. Entonces, nada, va a ir súper bien. Gracias por el tiempo, y Sacha, de verdad, muchísimas gracias, porque ha sido brutal escucharte. Me parece que es un concepto súper interesante el que has puesto encima de la mesa, incluido el de la microbiota. Me ha gustado muchísimo. Nos llevamos la microbiota ahí. Y me quedo también con el de, como dijiste, el de la aumentación, ¿no? El concepto de aumentación. Me ha encantado. Ya hay muchas cosas, muchas píldoras interesantísimas. Y, joder, me ha encantado. La verdad es que muchísimas gracias, ¿eh? Y Jorge, creo que estamos refundando bien el canal, ¿eh? Me parece que tiene una... Sí. La refundación tiene una pintaza importante. Sí, señor. Sí, pero estamos 2 de 2, Gustavo, ¿eh? En 2 días. Sí, señor. Sí, señor. Nada, yo a descansar, chicos, que muchas gracias por el tiempo. Jorge, tío, que yo creo que estamos haciendo una cosa súper bonita con este canal ahora, sí, de verdad. Y no vamos a parar. Porque aparte te conozco, creo que no vamos a parar. No sé de nada. Oye, sí, no, para mí muchísimas gracias, Gustavo, por abrirnos este espacio y crear todo esto, ¿verdad? Porque Perspectiva, para que sepa un poco, Sacha, Gustavo lo había creado, y había creado ya varios capítulos de podcast muy interesantes, yo lo había escuchado, y bueno, y hace unos días nos dijo, bueno, ¿por qué no abrimos este canal y conversamos de todo lo que tiene que ver con la creación de líderes digitales, con habilidades digitales? Y le conté ayer lo que era, hablé con esta persona, con Sacha, y mira, me habló de esto, hagamos un podcast, me dice. Además, fue ayer, porque dijimos, venga, mañana lunes, venga. O sea que, fantástico. Chicos, pues muchísimas gracias. Está muteado, Sacha. Creo que he tenido algún problema con la conexión. Ahí justo se le cortó. Sí, justo. Pues nada, nada, Jorge, tío, pues ya seguimos grabando. Esperamos un momentito a Sacha a ver si se conecta para que se despida. Y Dale. ya vais, estos días vamos metiéndole promoción y capilaridad al hackathon tan chulo que estáis preparando. Qué bueno va a estar. Sí, señor. Sí, y realmente a mí me encanta porque, como te dije una vez, la energía se siente, ¿verdad? Y poder coincidir con personas así que estén con la misma euforia que vos y yo tenemos en esto, ¿verdad? A mí me encanta porque cuando lo escuchas a Sacha también decís, wow, no es solo un tema de yo quiero que la gente sepa lo que yo hago, sino yo quiero que la gente aproveche esto. Yo quiero que la gente realmente consuma de manera favorable, se aumente, se potencie. Y a mí me encantó eso, ¿verdad? Porque te juro, él me escribió por LinkedIn
y directamente, como él lo dijo, yo le dije, ¿por qué no conversamos por WhatsApp? Y después me di cuenta que para él era raro, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Y nada, lo hablamos. Ahí está de vuelta Sacha. Le estaba comentando nomás Sacha lo rápido que nos fusionamos y que conversamos por horas porque esa energía y ese mismo propósito creo que nos unió. Y es muy lindo encontrar gente así. Sacha y yo tuvimos, no sé, 4 o 5 horas en un almuerzo y parece que fueron, no sé, que lo conozco ya hace por lo menos 3, 4 meses, ¿verdad? Bueno, fue fascinante. Yo creo que de estas cosas salen cosas muy bonitas siempre al final. Entonces, muchas gracias, Gustavo. Yo ya me he vuelto muy fan de Perspectiva por lo que me has contado. Tengo muchas ganas de escuchar todos los otros podcasts anteriores porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que muchas gracias por invitarme a este. No, hombre, a este gracias a ti, es un placer. Y con Jorge creo que esto lo vamos a impulsar muchísimo más todavía. O sea que, nada, gracias a los dos. Tienes Jorge a tu lado, ¿El qué? cosa. ¿El qué? Con Jorge a tu lado, cualquier cosa es posible. De luego. Es un crack. Es que, Gracias. decimos que algo nos unió. O sea, en los últimos meses algo decidió que ¡pum! Y lo estamos aprovechando y exprimiendo al máximo. O sea, que estas cosas... Yo creo que el Technium está detrás de todo esto. Yo creo que el Technium ha dicho, oye, estos hay que conectarlos de alguna manera. Estos microbiotas hay que conectarlos de alguna manera. Vamos a juntarlos. Totalmente. Muchísimas gracias Sacha, porque como yo a Sacha le escribí hoy para que hoy se conecte, así que gracias por el tiempo y por el espacio. Muchísimas gracias también, Gustavo, y gusto en verte como siempre. Un placer. Un abrazo a los dos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.